lo que estamos viendo en Lucas, si te das cuenta, vienen en porciones muy pequeñas y son historias pequeñas, y Lucas está tratando de meter toda la información y la mayoría de los hechos que dicen los otros evangelios y historias pequeñas de cómo Jesús está tratando con los hombres y está tratando con la gente. Para este entonces de capítulo 5, Jesús sigue haciendo su obra. En medio de eso está teniendo encuentros con diferentes personas, con gente con diferentes condiciones, pero el mismo problema. El mismo problema es el problema que ha arrastrado la humanidad desde el día que decidió separarse de Dios y no considerar a Dios en su vida. Es el mismo problema de una humanidad caída, el pecado. Y aunque vienen en diferentes presentaciones y de repente podemos ver un paralítico, de repente vamos a poder ver un ciego, de repente vamos a ver un hombre que no tenía mucha fe, de repente vamos a ver un joven rico, vamos a ver varias cosas. Pero a pesar de que son diferentes condiciones, el problema es el mismo. Y hoy tú puedes estar aquí y decir, mira, mi situación es muy particular, no se parece a la de nadie más, pero no importa cuál sea tu situación, tu problema sigue siendo el mismo que de todos, el pecado. Y Jesús se está encontrando con personas y ve el mismo problema en todos. Y vamos a ver que Jesús tiene compasión de la gente. Él los mira y ve, y lo que ve en sus ojos es las consecuencias de un mundo caído, de un mundo que decidió no considerar a Dios. Él ve en los ojos cómo el pecado ha dañado las vidas de todos y cómo necesitan ser reconciliados con Dios. Y el capítulo 5, versículo 12, que es donde vamos a empezar, vamos a ver el encuentro con un hombre muy particular. Y vamos a ver un poco de esto. Lucas capítulo 5, versículo 12. Mira lo que dice: sucedió que estando él, ¿quién? Jesús, en una de las ciudades. Por los otros evangelios, por Mateo y Marcos, podemos saber que Lucas estaba exactamente en Capernaum, que era un lugar de la zona de Galilea. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Y ahí vamos a hacer un alto. Y vamos a ver la importancia que tiene esto y qué es lo que está pasando aquí. ¿Alguien sabe qué es la lepra? Aquí. La lepra, si investigas, es una enfermedad que se daba mucho en la antigüedad y que aún en estos tiempos hay lugares donde se sigue dando. La lepra era una enfermedad que empezaba a detectarse con pequeñas manchas en la piel. A ver, revísate si no tienes manchas en la piel. Y se presentaba como erupciones, pequeñas erupciones, manchas, erupciones. Y de repente lo que iba pasando es que eso se iba haciendo una llaga. Y de repente no solo era una llaga, sino era una llaga muy profunda. De repente la zona del vello donde estaba esa mancha se volvía blanca. Y cuando veías, estabas infectado por completo de esto. Es muy importante esto porque fíjate cómo Lucas, siendo médico, describe la condición de este hombre. No solo dice que tenía un poco de lepra, sino dice que estaba lleno de lepra. Esto quiere decir que su condición había avanzado tanto que estaba totalmente lleno de esta enfermedad. Lucas da la parte médica de este hombre y dice, se presentó un hombre lleno de lepra. Y era una terrible enfermedad, era casi imposible de sanar. Y un hombre lleno de lepra no tenía ninguna esperanza de ser sanado. Era como ser un zombie. Era como estar muerto en vida. Y si has visto esas series de zombies, que si te dan miedo te recomiendo que mejor no las veas.
pero ves cómo es gente que parece estar viva, pero también parece estar muerta. Se mueven, pero están muertos. Y no sabemos mucho de la vida de este hombre, ni cuándo fue que comenzó su enfermedad, pero piensa un poco en eso. Cuando llegues a tu casa o terminando la reunión puedes buscar en internet. Iba a poner una imagen de cómo se ve una persona con lepra, pero de verdad es muy grotesco y decidí no hacerlo por el bien de ustedes. Pero si tienes curiosidad, entra y busca hombre con lepra. Lo que pasaba con la lepra era que no solamente se hacían llagas, sino consumía toda tu piel y se te caían las partes del cuerpo a pedazos. Hay gente que puedes ver que tuvo lepra y no tiene su nariz o no tiene partes de sus manos. La lepra era una enfermedad terrible y este hombre no sabemos cuánto tiempo tiene así. Pero piensa en su vida. ¿Qué tan miserable era? Aparte de las llagas y el cuerpo cayéndose a pedazos. En esta cultura y en Israel, y vamos a ver un poco lo que dice Levítico acerca de esto, lo que pasaba es que si tú tenías esta enfermedad, eras totalmente rezagado de la sociedad. Tenías que vivir afuera de la ciudad. No podías tener contacto con nadie. Si por alguna razón tenías que pasar cerca de alguien, no podía ser a menos de 2 metros de distancia. Y tenías que gritar para pasar: inmundo, inmundo, inmundo. Y la gente lo que hacía era se abría y lo dejaban pasar y no querían estar cerca de él. ¿Alguna vez te has sentido así? Rechazado. Que la gente no quiere tener nada que ver contigo. Puede ser cuando juegan fútbol en la escuela y a lo mejor eres medio maleta. Y dicen, no, hasta lo último. Imagina a este hombre con un cuerpo cayéndose a pedazos. No podía tocar a nadie. No podía estar cerca de nadie. Es más, si había un poco de viento en la ciudad, el leproso tenía que estar a más de 6 metros de distancia. Porque las partes de su cuerpo podían volar con el aire y caerle a la gente. Era una enfermedad que podía ser muy contagiosa. No podía tener cerca a nadie, tenía que vivir fuera de la ciudad. Cualquier cosa que tocara podía infectarla. No podía estar cerca de su familia. Era como si literalmente estuviera muerto para la gente. Solo había algo peor que tocar a un leproso, tocar a un muerto. Y no sabemos este hombre, pero podría ser que tuviera familia, tuviera una esposa antes de la lepra, que tuviera hijos. Y que la lepra lo que haya hecho en él no solo es dañar su cuerpo, sino simplemente apartarlo de su familia y de sus hijos. Y nunca más volverlos a ver. No podían acercarse. Era inmundo, era un muerto viviente. En la Biblia lo que vemos es que la lepra es considerada como la imagen perfecta del pecado y sus efectos. Debilita, se contagia, corrompe y te hace estar muerto en vida. Es una condición que vemos en la Biblia y que refleja completamente y perfectamente lo que hace el pecado en la vida de un hombre. Y lo que pasaba es que en Levítico decía que tenías que examinarte cuando veías una erupción así. Y tenías que ir con el sacerdote y decirle, mira, me salió esto, puedes revisarme. Y mira, cómo tenía que ver con algo espiritual y no con algo médico. Porque si hubiera sido con algo médico, hubieran ido a un doctor. Pero iban al sacerdote y el sacerdote tenía que revisarlos. Y el sacerdote tenía que revisar la llaga
y ver si ya estaba profunda. Y si estaba más profunda que el tamaño de la piel, tenía que declararlo inmundo. Y entonces su vida empezaba a caer y a caer y a caer y a caer. Se empezaba a caer a pedazos literalmente. Lo que vemos es que este hombre, no sabemos cuánto tiempo lleva así, pero podemos tener ya una idea más o menos de cómo era su vida. Y los efectos que tiene la lepra son los mismos efectos que tiene el pecado en la vida del hombre. Puede ser que primero sea algo pequeño y digas, bueno, es solo esto, es solo este pecado. O sea, solo me voy a dar permiso de esto. Y no dejar de ser examinado. Pero de repente esa llaga y ese pecado se va haciendo cada vez más grande y más grande hasta que te cubre por completo y la vida se empieza a caer a pedazos. Hoy en la calle y en tu familia, incluso aquí, puede haber uno de estos, un muerto en vida, que simplemente empezó todo como algo pequeño y hoy su vida por el pecado está hecho pedazos. Y es eso, un inmundo. Y ese mismo pecado ha hecho que la gente se aparte de él o de ella y ha destruido todo lo que está a su alrededor. Es este tipo de personas que todo lo que tocan lo arruinan. Es este tipo de persona que está tan lleno de pecado que todo lo que toca sale mal. Y por lo que vemos es que no podían acercarse a nadie. No podían estar a más de 2 metros, a menos de 2 metros de alguien. Pero mira lo que hace este leproso en el versículo 12. Sucedió que estando él, Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Este hombre sabe, si yo me acerco más de lo que dicen, la gente me puede apedrear, la gente se va a alejar de mí, la gente se va a sacar de onda. Es más, posiblemente Jesús también se saque de onda y no quiera tener nada que ver conmigo. ¿Y nunca te ha pasado eso, que has pecado y has fallado tanto que no quieres acercarte ya a Dios? Porque posiblemente ya no quiera nada que ver contigo después de lo que has hecho. Pero mira a este hombre. Estaba muerto en vida, ¿qué más podía perder? Lo peor que podía pasarle es que lo apedrearan y ahí mismo muriera y acabara toda su desgracia. Y no seguir la vida que lleva. Lo que tenía bien claro este hombre es que no estaba dispuesto a seguir viviendo igual. Y lo que hace es arrojarse, arriesgarse y se presenta delante de Jesús. Así lleno de lepra. Imagina esta imagen. Es como si estuviera aquí entre nosotros, estuviéramos aquí y de repente entrara un leproso y se sentara en medio de nosotros. Todos se abrirían y jalarían su silla y dirían, o sea, no me lo vaya a pegar. Imagínate a este hombre presentándose delante de Jesús y la gente abriéndose. Pero este hombre ya no tiene nada que perder. Se presenta ante Jesús. Mira lo que sigue diciendo el versículo 12. El cual, viendo a Jesús, y este leproso va caminando y va caminando entre la gente y la gente seguramente se va abriendo, pero los ojos de este hombre están fijos en Jesús. Este hombre está viendo su única oportunidad. O era apedreado o Jesús podía hacer un cambio en su vida, pero no estaba dispuesto a seguir igual. Y entonces, viendo a Jesús, mira lo que hace este hombre. Se postró con el rostro en tierra.
Te das cuenta que ya no tiene orgullo en su vida, que ya no le importa el qué dirán de la gente. Este hombre está tan mal y reconoce tanto su condición y está tan harto de ella, que lo que hace es postrarse en tierra, con el rostro en la tierra, arrodillarse por completo. Dice, y le rogó. O sea, este hombre dice, no estoy dispuesto a seguir viviendo igual, he escuchado este Jesús, vengo ante este Jesús no importando las consecuencias, si muero apedreado aquí, si la gente me rechaza, si la gente se abre, si se burlan. Este hombre se estaba cayendo a pedazos, su vida estaba en el hoyo. Y llega y se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y es una de las oraciones más increíbles que hay en toda la Biblia y es uno de mis pasajes favoritos en Lucas. Porque mira cómo se presenta. Te das cuenta que este hombre, su vida está en bancarrota total espiritualmente. Este hombre ha sufrido las consecuencias de estar infectado por completo. Ha caminado su vida siendo como un zombie, como un muerto en vida, como un rechazado por la sociedad, como alguien que ha sido lastimado por su pecado. Y se presenta y le dice, Señor, este hombre no tenía duda del poder de Jesús, porque viene y se presenta a él y lo reconoce como quien es él. Seguramente ya había escuchado de quién era Jesús y hasta este entonces no hay ningún registro bíblico que Jesús pudiera sanar la lepra. Hasta este entonces Jesús no había sanado a un leproso, había hecho muchas maravillas, pero no se tiene registro de que hubiera sanado a un leproso antes de esto. Y llega y lo reconoce y le dice, o sea, no tiene ninguna duda, porque le dice, Señor, si tú quieres, este hombre no llega exigiendo nada, porque su vida está en el hoyo. Y le pone en sus manos a Jesús diciendo, Señor, yo sé que tú puedes, pero si quieres. De repente nos acercamos a Dios y a Jesús pensando que nos debe algo. Y que podemos pedirle y Él tiene la obligación de hacer. Pero este hombre no tiene orgullo para hacer eso. Su dignidad está en el suelo. Su condición es deplorable. No tiene tiempo para llenarse de orgullo y pensar que Dios tiene que hacer algo por él. Por eso llega de la manera correcta en que debemos acercarnos a Dios. Señor, si tú quieres, si quieres hacer esto en mi vida, te ruego que no me dejes igual y si quieres hagas algo, pero no estoy dispuesto a seguir viviendo igual. Está delante de Jesús y le dice, mira, o me matan, o me matas, o me sanas, pero no me dejes igual. Y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fíjate cómo no le dice, puedes sanarme. Él podría haber dicho, Señor, ¿puedes sanarme, por favor? Pero está hablando de una limpieza. Esta palabra quiere decir purificar. Este hombre no solo necesitaba ser limpiado de su lepra y sanado, sino necesitaba ser purificado de su mente, de su alma. Y se acerca así como está en su condición y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Con una actitud totalmente de adoración, humillado, sin importarle nada. No hay tiempo para el orgullo. Y lo que vemos es que así como la lepra era al cuerpo, así es el pecado al alma del hombre.
Este hombre estaba en bancarrota, estaba totalmente destrozado. Es la foto perfecta, te das cuenta de cómo se ve el pecado en el hombre. Y cómo un pecador reconoce su condición y se acerca a Jesús porque no quiere seguir viviendo como está. Todo hombre debería tener este episodio en su vida. Posiblemente externamente te veas muy bien y no se te esté cayendo la nariz o las orejas. Tal vez lo único que tengas es que tengas las orejas un poco grandes, pero no se te están cayendo. Pero este hombre simplemente externamente está reflejando lo que hay dentro de un pecador y cómo se ve el pecado en el alma de un hombre. Cómo empezó con algo muy pequeño, con una pequeña erupción y decir, no pasa nada. Y de repente empezó a crecer y a crecer y a crecer y su vida estaba totalmente destruida. Versículo 13. Y mira lo que hace Jesús. Entonces, extendiendo él la mano, Jesús le tocó. No sabemos hace cuántos años tenía este hombre lepra, pero seguramente ya había olvidado cómo se sentía que alguien te tocara. Posiblemente ya había olvidado cómo es el contacto piel con piel, porque seguramente ya no tenía piel en su cuerpo y su cuerpo era una llaga abierta. Pero Jesús está dispuesto a extenderle la mano. Ahora, Jesús podría hacer esto. No tenía necesidad de tocarlo. Jesús pudo haber dicho, sé sano, tronar los dedos y que fuera sanado. Podría haberlo solo dicho, podría haberlo solo pensado. Pero Jesús es muy personal y viene con este hombre y lo toca. Porque sabe que necesita eso. Sabe que lo que ha hecho la lepra en su vida ha sido rezagarlo, ha sido que fuera un olvidado. Y la compasión de Jesús lo que hace es tocar a este hombre. Y mira lo que le dice Jesús. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero. ¿Te acuerdas la pregunta que le hizo? O la sugerencia que le hizo el leproso, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extiende su mano y lo toca y le dice, quiero. Sí quiero limpiarte. Jesús está dispuesto a limpiarnos. Jesús está dispuesto a hacer algo en nuestra vida, pero hay personas quienes no quieren ser limpiados por Jesús. Hay personas que se ven su condición y deciden seguir viviendo igual. Deciden ir caminando por la vida como muertos en vida, dañados por el pecado, sufriendo las consecuencias de su vida cayéndose a pedazos, pero ni aún así están dispuestos a que Jesús haga algo en sus vidas. Jesús lo toca. Si otra persona hubiera tocado a este leproso, lo más seguro es que esa persona se hubiera contagiado de lepra. Pero Jesús no era cualquier persona. Y el toque de Jesús, en vez de contagiar a Jesús, lo que sale de Jesús hace que este hombre sea limpio. Y Jesús le dice, quiero ser limpio. Ese es el deseo de Jesús para nosotros, limpiarnos. Que si tus pecados fueran rojos como la grana,
como la blanca lana serán emblanquecidos. Si pudiéramos ver una foto de tu alma, ¿de qué color sería? De acuerdo a cómo has ofendido a Dios con tus actos. Por eso necesitamos ser limpiados por Jesús. Y Jesús le dice, sí quiero limpiarte, le dice, sé limpio. Y mira lo que pasa, y al instante la lepra se fue de él. Su vida cambió para siempre. No tenía nada que perder, se arriesgó. Y Jesús no solo limpió su cuerpo, sino limpió su alma. Por fin este hombre va a saber lo que es vivir de verdad. Por fin va a dejar de caminar como un muerto en vida. Al instante la lepra se fue y esta vida de este hombre cambió por completo. Eso quiere decir que las llagas que tenía fueron totalmente sanadas. Que seguramente la piel nueva y los tejidos que fueron reconstruidos eran mucho más suaves de como era antes él. Por fin vas a ver lo que es una vida de verdad. Posiblemente ya no se acordaba ni cómo eran sus rasgos. Pero este hombre al instante, cuando Jesús lo tocó y le dijo, quiero ser limpio, su vida fue restaurada por completo. Y dice este himno, en la cruz, las manchas de mi alma yo lavé, y tiene esta idea de ser lavado y ser emblanquecido por completo. Versículo 14. Y él le mandó que no lo dijese a nadie. Ahora, ¿estás de acuerdo que no suena tan lógico? O sea, después de hacer un milagro tan grande, un milagro que posiblemente nunca se había hecho en la historia, Jesús le dice, no le digas a nadie. Ahora, ¿crees que lo cumplió este hombre? Después de haber sido un leproso, olvidado, lleno de llagas, cayéndose a pedazos su vida. Y Jesús le dice, no se lo digas a nadie. Y le dice, que no lo dijese a nadie, sino ve. Le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. En Marcos, el pasaje paralelo a este, Marcos nos dice que este hombre, cuando Jesús le dijo no le digas a nadie, lo que hizo fue todo lo contrario. Y salió corriendo por todo el pueblo gritando, Jesús me sanó. Ahora no lo culpo, yo hubiera hecho lo mismo. Después de estar casi muerto, y Jesús hizo algo tan increíble en mi vida, no podría callarlo, ¿te das cuenta? Y a este hombre Jesús le tiene que decir que no diga nada. Pero hoy en día Jesús nos dice a nosotros que sí digamos de quién es Él, y muchos de nosotros no hablamos. Y este hombre le dice que no se lo diga a nadie, sino que ve y se muestre al sacerdote. Ahora esto es muy importante. Levítico capítulo 13 y Levítico capítulo 14 hablan del leproso. En Levítico capítulo 13 dice cómo sale la lepra y cómo debe inspeccionarla el sacerdote y ver si es lepra. Entonces puedes leerlo en tu casa, Levítico capítulo 13. Y entonces si veías una erupción, tenías que venir ante el sacerdote, te checara y ver qué estaba pasando. Y si la llaga o lo que se veía, lo que hacía era que el pelo o el vello se volviera blanco. Quiere decir, tiene lepra, decláranlo inmundo. Pero si la erupción todavía no se veía tan grave, lo que hacían era encerrarlo por unos días y esperar y dejar que pasara tiempo y ver si era lepra o no. Entonces, si no, la llaga no crecía, quería decir que no era lepra, entonces eras libre y era otra enfermedad. Pero si la llaga crecía, era lepra y te declaraban inmundo y tu vida se iba al hoyo. Pero Levítico capítulo 14 nos dice
El ritual de purificación. Si alguien era sanado de la lepra. Ahora, lo más seguro, o no, más bien no hay registro de que alguien haya sanado de la lepra antes que este hombre. Posiblemente Levítico 14 se escribió para este tiempo y para este momento, cientos de años antes, apuntando a este día. Levítico 14 dice cómo hacer un ritual de purificación, y te voy a decir las cosas que usaban para la purificación. Tenían que usar 2 avecillas vivas, madera de cedro, grana, hisopo. Y lo que hacían en este ritual era agarraban las 2 avecillas y una la metían en una vasija, y la vasija la quebraban y una de ellas moría, una de estas avecillas, y con la sangre que moría era rociada la otra, y entonces una moría y la otra la echaban a volar al campo. Piensa esto y ve el dibujo que está pasando aquí. Una ave tenía que morir y la otra tenía que ser echada al aire. Sangre rociada. No solo eso, sino que había madera de por medio. Sangre, muerte, vida, madera. No solo eso, sino que habla de grana, algo que es muy rojo, que tiene que ver con sangre y tiene que ver con eso, como el pecado, si tu alma fuere como la grana. Hisopo era algo que se usaba para limpiar y purificar. Levítico capítulo 14 está hablando de la purificación de un leproso que es sanado, y hasta este entonces no hay registro de nadie que había sido sanado hasta este leproso. Y hay sangre, hay muerte, hay vida, hay madera, hay grana y hay hisopo. Levítico capítulo 14 está apuntando directamente a lo que Jesús va a hacer en lo que sigue en la historia. Muerte, sangre rociada, vida, madera. Por eso es muy importante y Jesús lo manda con los sacerdotes. Seguramente los sacerdotes, nunca habían ocupado esta parte de la Biblia. Nunca la habían ocupado, y cuando llegan, imagínate, llega y le dice, oigan, pues no sé cómo decirles esto, pero era leproso y Jesús me sanó. Ellos nunca habían visto eso. Y viene y dice, quiero que hagan el ritual de la purificación. Y ellos tuvieron que buscar en los rollos, ¿cuál es el ritual de la purificación? No nos acordamos, nunca lo hemos usado. A ver, saca tus rollos y buscar y ver lo que dice Levítico capítulo 14. Y esto era muy importante porque era la única manera de declararlo puro y que este hombre pudiera ser reintegrado a la sociedad. Puedes leer en tu casa Levítico 14 cómo era este ritual, pero lo que se hacía era eso, declararlo puro, y este hombre pudiera regresar a la sociedad y podría regresar con su familia y llegar y decir, acabo de venir del templo, el sacerdote me acaba de declarar puro. Este hombre, su vida cambió de un instante a otro por atreverse y decir, no puedo seguir igual con mi vida. Me matan, Jesús me limpia. Versículo 15. Pero su fama se extendía más y más, hablando de Jesús. Jesús no quería que este hombre dijera que él lo había sanado, porque no quería que su fama creciera y que la gente lo tomara como este Mesías político que esperaba, porque Jesús no venía a eso. Pero su fama se extendía más y más, era innegable ver lo que Jesús estaba haciendo, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades.
Había muchos enfermos en este tiempo. Reflejaba el actual estado espiritual de Israel y la necesidad de que el Mesías viniera. Y una de las profecías del Mesías es que el Mesías haría milagros y sanidades. Versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En Marcos se nos dice que era tal su fama que él ya no podía entrar abiertamente a la ciudad. O sea, que ya no podía entrar y que lo vieran porque la gente se alborotaba y lo rodeaba y venía ante él corriendo. Pero mira, Jesús necesitaba apartarse no solo por eso, se iba a lugares desiertos y oraba. Después de todo lo que él hacía, necesitaba estar con su Padre. Después de ver a las personas y su necesidad tan grande, Jesús sabe lo que vino a hacer y simplemente cada día que pasa Él se está preparando para así, como hizo con este hombre leproso y lo purificó, así como este ritual representaba purificación, Él haría la obra más increíble de todas para que tu alma y mi alma pudiera ser purificada. Jesús sabía la importancia de tener comunión con Dios. Por eso se apartaba y oraba y buscaba a Dios. Tanto así que Jesús murió para que tú y yo podamos tener comunión con Él. Jesús murió para que esos hombres que han caminado como muertos vivientes, lastimados por su pecado, su vida cayéndose a pedazos, hoy en Él y a través de su sacrificio puedan tener una nueva vida. Que si tú hoy estás aquí y dices, ¿sabes qué? Creo que mi vida ha sido como la de este leproso. Que decidas no pasar ni un día más en tu estado y en tu condición. Y decidas venir a Jesús y rogarle, Señor, si quieres. Y Jesús quiere. O si tú simplemente has dejado pasar tiempo con el pecado y has empezado con algo pequeño y dices, bueno, es algo pequeño, y has dejado eso y lo has dejado pasar y lo has pasado por alto, que hoy puedas venir ante Jesús a que Él te examine y te limpie y no esperar a venir con tu vida hecha pedazos por el pecado.